Buenos días. Vamos a empezar a trabajar el último de los puntos del capítulo, Capital Structure. Eh, Hasta el momento hemos visto, a partir fundamentalmente de dos casos prácticos, en qué medida el endeudamiento de la empresa podía afectar al bienestar del accionista, medido pues, desde el valor de la empresa, al valor de la acción, también al coste de capital. Lo que vamos a ver ahora, en este último punto, es, bueno, qué piensan los responsables financieros de las empresas sobre qué factores resultan determinantes para explicar el nivel de endeudamiento de sus empresas. Lo que os muestro a continuación es un resumen, una tabla de resumen de un estudio académico realizado sobre una muestra importante de responsables financieros de empresas multinacionales europeas y norteamericanas. Lo que hicieron los autores del estudio fue preguntar directamente a estos responsables financieros pues, qué factores consideraban más importantes en el momento de decidir sobre el nivel de endeudamiento de sus empresas y posteriormente tabularon las respuestas de estos responsables financieros clasificando los factores por orden de importancia. Lo que os propongo es que antes de que yo explique cada uno de los factores, no los voy a explicar todos, voy a explicar los más importantes, paréis un momento el vídeo y durante unos minutos penséis en qué medida o cuál es la relación entre cada uno de los factores y el endeudamiento de la empresa y, por lo tanto, en qué medida y de qué forma debería afectar pues, al endeudamiento, a la decisión de endeudamiento. Bueno, esta era la pregunta, la tenéis aquí. ¿Qué factores afectan la decisión sobre el nivel de deuda más apropiado de tu empresa? El factor más importante es la flexibilidad financiera. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Qué se entiende por flexibilidad financiera? Pues por flexibilidad financiera se entiende mantener capacidad de endeudamiento libre. Es decir, si una empresa ya está muy endeudada, está endeudada por el máximo que puede endeudarse, esta empresa no tiene ninguna flexibilidad, porque no puede endeudarse más. Por lo tanto, desde este punto de vista, lo que quiere decir flexibilidad financiera es mantener nivel de endeudamiento libre para utilizar si fuera necesario. Por lo tanto, pues por ejemplo, para poner un caso, supongamos que nuestra empresa se podría endeudar hasta un máximo de 100 millones de euros. Pues no nos vamos a endeudar por 100 millones porque estaríamos agotando, ¿no?, nuestra capacidad de endeudamiento, sino nos vamos a endeudar por 70 o 60 millones para dejar margen por si fuera necesario endeudarse en el futuro. Pues como veis, este factor era considerado importante o muy importante para el 91% de los directivos de empresas europeas y en menor medida para los directivos de empresas norteamericanas, 59%. Vamos al siguiente factor, el credit rating o el rating. ¿En qué medida afecta el rating a la decisión de endeudamiento? Bueno, antes que nada, supongo que todos sabéis lo que es el rating. El rating es una nota en forma de AAA, AA, A, que emiten las agencias de rating. Las más conocidas serían Standard & Poor's, Moody's, que básicamente lo que mide es la solvencia de la empresa, la capacidad que tiene la empresa de devolver la deuda. ¿Qué quiere decir esto del credit rating como factor explicativo de la decisión de endeudamiento de la empresa? Bueno, lo que quiere decir es que cuando los directivos toman la decisión sobre si la empresa se debería endeudar más o menos, uno de los factores que consideran es mantener o mejorar el rating de la empresa. Es decir, pongo un ejemplo. Si nosotros ahora mismo estamos considerando endeudarnos hasta una cantidad X y preveemos que debido a este endeudamiento, pues Standard & Poor's nos va a bajar el rating, pues haremos todo lo posible por no endeudarnos
y mantener el rating. ¿Y por qué las empresas quieren mantener este rating? Pues básicamente porque les permite endeudarse en mejores condiciones de coste, a coste más bajo. Bueno, pues este factor era considerado importante o muy importante para el 73% de los directivos de empresas europeas y para el 57% de las norteamericanas. El tercer factor más importante es un viejo conocido para nosotros, ¿no? Las ventajas fiscales del endeudamiento, ¿no? Puesto que los intereses son fiscalmente deducibles, esto quiere decir que las empresas que están más endeudadas ahorran más impuestos. Bueno, pues este factor, como podéis ver, es un factor importante o muy importante para el 58% de las empresas europeas, de los directivos de empresas europeas, y para el 44% de empresas norteamericanas. Eso se traduciría en que si, por ejemplo, aumentara el impuesto de sociedades, desde ese punto de vista aumentaría el atractivo fiscal del endeudamiento y, por lo tanto, se esperaría que si ante un aumento en el tipo impositivo de sociedades, las empresas respondieran aumentando su endeudamiento, porque la deuda se haría comparativamente más atractiva cuando más altos sean los tipos impositivos. El cuarto factor también es un viejo conocido nuestro, la volatilidad de los beneficios y el flujo de caja. Básicamente aquí estamos hablando del riesgo económico o empresarial, recordáis, del business risk que habíamos comentado en apartados anteriores. Esto lo que nos está diciendo es, cuando una empresa tiene un riesgo económico o empresarial elevado, que se traduce en que sus beneficios operativos o flujos de caja son elevados, la volatilidad, quiero decir, es elevada, son volátiles, no debería endeudarse mucho. Es decir, si ya tienes mucho riesgo económico, no te deberías permitir un endeudamiento alto, puesto que de esta forma el riesgo total, la suma de riesgo económico y riesgo financiero, debido a la deuda, pues sería probablemente excesivo. Esto explica, por ejemplo, por qué las empresas más endeudadas tienden a ser empresas de sectores con bajo riesgo económico empresarial. Por ejemplo, las empresas eléctricas, ¿no? Si miráis las empresas del IBEX, ¿cuáles son las más endeudadas? Pues encontraréis entre ellas las empresas eléctricas. Son empresas que tienen poco riesgo económico, puesto que la demanda de electricidad pues, es muy estable y, por lo tanto, al tener bajo riesgo económico, pues se pueden permitir endeudarse mucho. Mientras que las empresas menos endeudadas serían empresas pues, con mayor riesgo económico. Por ejemplo, las empresas que son cíclicas. Vamos bajando ya en el nivel de importancia. El quinto factor son los costes de transacción y las fees asociadas a la emisión de deuda. Esto lo habíamos visto también en el tema anterior, en los flotation costs. Es decir, emitir deuda supone asumir también no solo los gastos financieros, los intereses, sino también asumir los costes de transacción, los costes de flotación de esta deuda, cuyo efecto final es encarecer, en algunos casos de forma significativa, el coste real del endeudamiento. Bueno, pues esto sería un factor importante, en este caso, que en el momento de decidir sobre si una empresa se debe endeudar más o menos, pues el importe o el tamaño de estos costes de transacción, de estos costes de flotación, sea un factor importante que puede incluso pues, hacer que decidamos finalmente no endeudarnos, porque puede encarecer de manera significativa el endeudamiento. El siguiente factor literalmente dice limitamos nuestro nivel de endeudamiento a efectos que nuestros clientes, proveedores, stakeholders en definitiva, no se preocupen sobre nuestra estabilidad financiera. Aquí estamos hablando un poco de los costes de insolvencia financiera, los costs of financial distress, que ligados al endeudamiento que comentamos en apartados anteriores. Es decir, si
estamos analizando una decisión de endeudamiento y preveemos que si la llevamos a cabo, pues nuestros clientes, nuestros proveedores principales pueden tener dudas respecto a nuestra solvencia real, pues probablemente decidamos no endeudarnos. Bueno, esto es básicamente lo mismo que el factor que viene a continuación, los costes de insolvencia financiera o de cuasi insolvencia financiera ligados al endeudamiento. Para mí, estos dos factores yo los incluyo como un mismo factor. Es decir, si ya estamos muy endeudados, nuestros costes de insolvencia financiera son altos, evitemos endeudarnos más. Bien, y el último que vamos a ver, porque a partir de aquí ya la importancia baja mucho, por debajo del 20%, incluso pues casi por debajo del 10%, el último que vamos a ver de los factores es, bueno, ¿qué es lo que hacen nuestros competidores? Es decir, cuando una empresa toma una decisión sobre hasta qué punto endeudarse, pues es importante ver qué es lo que están haciendo nuestros competidores. Es decir, el endeudamiento tiene una clara componente sectorial. Si cogéis las empresas del IBEX 35, las agrupáis por sectores y calculáis el ratio de endeudamiento de cada una de estas empresas, veréis que en general empresas del mismo sector tienden a presentar niveles de endeudamiento relativamente parecidos. Bueno, ¿esto por qué se explicaría? Bueno, entre otras cosas se explicaría porque el riesgo económico y empresarial, que veíamos aquí como un factor importante, también tiene una componente sectorial muy clara. Si recordáis, hace un momento yo hablaba de las empresas del sector eléctrico. Las empresas del sector eléctrico tienen bajo riesgo económico y por lo tanto se pueden endeudar más. Las empresas del sector automovilístico son empresas muy cíclicas, tienen mucha más volatilidad en beneficios y flujos de caja, tienen mucho más riesgo económico y por lo tanto estas empresas tienden a endeudarse menos. Bueno, pues esto es lo que nos explicaría el comportamiento sectorial. Bueno, pues para el 23% de los directivos europeos y norteamericanos, este factor es un factor importante en el momento de decidir el nivel de endeudamiento de la empresa. Y pues esto sería todo. Con esto ya hemos acabado el tema. Después de Semana Santa empezaremos el tema siguiente, que tiene que ver con la política de dividendos. Y bueno, pues desearos que tengáis unas felices vacaciones. Hasta la próxima. Adiós.